Hola, nuevo comentario semanal con una sesión movida, fuera de los mercados, con los ojos todos puestos en una Casa Blanca en Washington. Y bueno, pues eso la verdad es que no es muy positivo para los operadores, que yo creo que sí que queremos volatilidad, pero queremos una volatilidad ordenada. Y en este sentido, pues poco orden hay cuando tenemos un señor que actúa todo, lo hace todo a golpe de decreto, y que a pesar de estar cumpliendo lo que había prometido, pues está generando mucha incertidumbre, creo yo, en el medio y largo plazo, no tanto en el corto. En el corto, pues los mercados están ahora mismo, sobre todo los mercados domésticos suyos, los mercados americanos, pues están en una franca tendencia alcista, bien teniendo la visión de que pues van a tener unas mejores condiciones para las empresas para desarrollar sus negocios y van a tener un alza de beneficios en el corto plazo. Esperemos que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana. Os dejamos así con el comentario semanal, una nueva semana más. Gracias por estar ahí y recordar, si os gustan estos comentarios, si creéis que son positivos y que pueden pues aportar a vuestro trading, al trading de otras personas, pues darle a me gusta y compartirlo en redes sociales. Un saludo. Una semana complicada en los mercados, una semana compleja, con muchas variables encima de la mesa y sobre todo con muchas incógnitas, y eso es lo que normalmente pues los mercados penalizan. En ese sentido, pues hemos tenido, como os comentaba, una semana que bueno, pues nos ha dado ciertos hechos puntuales que han marcado mucho el desarrollo de los precios y de las sesiones. Hemos titulado una pregunta que hemos titulado la sesión pues con una pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Si es que realmente hay techo para este mercado. Seguramente una de las cosas más destacadas de la semana son el nivel alcanzado, o es el nivel alcanzado por el Dow Jones, que rompió la histórica cota de los 20.000 puntos por primera vez. No hay que olvidar que esta situación viene acompañada de el especial contexto que estamos viviendo en los Estados Unidos estos días, con el cambio de administración y con todos los movimientos que se están llevando a cabo. Pero a pesar de eso, hay que reconocer pues que es un hito importante y que marca un poco la prolongación de esta dinámica alcista que hemos visto pues en los últimos tiempos. Todo esto viene derivado, creo yo, del inicio de este nuevo periodo en la administración norteamericana. Trump ha empezado pues su legislatura gobernando a golpe de orden ejecutiva y con una contundencia pues que ha sorprendido a más de uno, ¿no? Más de uno que pensaba que una cosa iba a ser el Trump que habíamos visto en la campaña electoral y la otra cosa iba a ser el Trump presidente. Pero hasta estos momentos lo que estamos viendo es que Trump pues bueno, está firmando órdenes que van cumpliendo, órdenes ejecutivas que van cumpliendo lo que decía en su programa, sobre todo las cosas quizás más extremas. Y ha abierto un conflicto diplomático prácticamente con México, y bueno, y está en camino a abrir otros conflictos. Es decir, quizás el mercado americano está percibiendo como algo ya prácticamente seguro esa rebaja de impuestos que va a hacer que las empresas mejoren sus resultados, y por eso los mercados americanos pues están francamente al alza. Pero por otro lado podemos estar entrando en una dinámica peligrosa desde el punto de vista del comercio internacional, de las relaciones comerciales y de los equilibrios que hay entre las diferentes economías. Y esto ya nos deriva pues a comentar el tema de la posible guerra comercial que se está abriendo, y que Trump además está abriendo varios frentes a la vez, porque ya ha abierto una guerra, digamos, bastante evidente con México, pero está China esperando, están las relaciones con la Unión Europea, está un posible tratado de libre comercio con el Reino Unido una vez salga de la Unión Europea. Es decir, Trump se está posicionando claramente a favor del Brexit. Por lo tanto, todas estas variables pues pueden hacer que el contexto cambie rápidamente, y los mercados pues son sensibles a todas estos hechos. Por tanto, debemos estar muy atentos, porque creo que como mínimo el inicio del 2017 va a ser bastante movido en este sentido.
Respecto a lo sucedido en concreto en el mercado en esta semana, pues tenemos un euro-dólar en el cual la batalla que habíamos planteado la semana anterior la ha ganado claramente la resistencia. La semana anterior ya hablábamos de que el euro-dólar, como veremos ahora en el gráfico de largo plazo, pues se hallaba en una zona de control, ¿no? Estaba intentando recuperar esa zona, ese canal lateral que había venido desarrollando durante más de un año y medio. Y en estos momentos el euro-dólar lo que ha hecho ha sido estrellarse contra esta zona que ahora mismo es una zona de resistencia, que es el antiguo suelo de este canal. Rompió este canal momentáneamente durante una cierta franja de la sesión, pero luego ha vuelto a las zonas inferiores porque no ha tenido consistencia, no ha tenido impulso como para consolidarse por encima de este nivel. Es un rango complicado para los alcistas y ha quedado claro durante esta sesión. Respecto a la libra, pues tenemos una primera zona de testeo alcista a la que nos vamos a enfrentar esta semana, dentro del contexto bajista a largo plazo, por supuesto. Vemos al par que va a entrar en esta zona, por lo tanto atentos porque también vamos a poder ver pues una lucha más intensa y por lo tanto movimientos quizás más erráticos o más ruido, como popularmente se le conoce a la hora de trabajar en los mercados. La rotura de esta zona pues indicaría un cierto debilitamiento de este impulso bajista que ha venido dominando al par desde el resultado del Brexit, pero creo que es bastante complicado que veamos eso, pero existe la posibilidad. Respecto al dólar yen, lo tenemos sin romper los máximos anteriores. Hemos cerrado la sesión sin romper esos máximos, hecho significativo que indica esa falta de intensidad alcista a corto plazo y que nos define una importante zona de referencia en los 115,50 yenes. Respecto al oro, pues el oro hemos visto un rechazo claro y una corrección posterior. Las caídas continuadas que se han experimentado esta semana pues siguen plenamente vigentes. ¿Por qué? Porque hemos visto una tímida reacción al final de la sesión que ha permitido recuperar un cierto nivel, pero más bien parece que es una toma de beneficios puntual que no otra cosa. Por lo tanto, seguimos teniendo en este caso un pronóstico bajista que además nos viene confirmado por la estructura que vemos en el gráfico de más largo plazo, en la que también estaríamos en una zona de control, en una zona clara de resistencia. Con el dólar australiano tenemos que ha respetado de una forma absoluta el techo que ya definíamos la semana anterior. Si nos situamos en la semana anterior, ya definíamos un contexto, una situación en la cual veníamos de un ascenso más o menos prolongado que se dilató durante esta semana, durante la semana anterior de una forma bastante débil, y esto se ha visto prolongado en esta última sesión, pero de una forma más débil aún, cosa que ha hecho que ya ni siquiera llegara a tocar esta zona de control en ningún momento y no llegara a recuperar esta zona de mínimos también del canal superior. No ha habido el mínimo intento de rotura de ese techo, cosa que también nos induciría a pensar que hay una debilidad existente en la posición alcista y por tanto debemos estar precavidos y esperando quizás una corrección que permita depurar este mercado y que permita consolidar en niveles inferiores para ahora sí pues poder atacar esta zona de resistencia de nuevo, pero por ahora no vemos posibilidades de que esta zona se rompa. Es decir, cuidado con las posiciones alcistas en el dólar australiano en estos momentos. Y como activo de la semana, pues esta semana vamos a hablar del Dow Jones. Un Dow Jones que ha roto la histórica cota de los 20.000 puntos y ha sido noticia relevante. El índice clásico de Estados Unidos pues ha roto, como decíamos, su récord histórico, pero hay que analizar un poco el escenario en el cual nos estamos moviendo, que es un escenario incierto, definido muy especialmente por la clara posibilidad de bajadas en los impuestos, en las tributaciones de las compañías, que esto todo el mercado da por hecho, porque al ser Donald Trump un empresario, pues creen que esto va a ser así sí o sí, y quizás poniendo en duda otros aspectos del programa electoral de Trump, pero este no, y por lo tanto esto es lo que ahora está marcando el ritmo y es lo que está definiendo los impulsos que estamos viendo en el mercado. La pregunta es hasta cuándo estos impulsos van a poder rebatir quizás algunos otros hechos que algunas otras piedras que nos vayamos encontrando en el camino de esta tendencia alcista. Veremos qué pasa con la incipiente guerra comercial que se adivina, por ejemplo, y veremos sus consecuencias. Por lo tanto, a medio y largo plazo yo sería precavido en mercado norteamericano, pero sí que es cierto que ahora mismo pues no vemos obstáculos
a este movimiento alcista que puede indicar o puede conducirnos a romper pues nuevas cotas y a marcar nuevos récords. Vamos ya al mercado, un mercado en el que podemos ver, como os comentábamos antes, pues que en el gráfico de corto plazo vemos un euro dólar que intentó desde el primer momento consolidarse por encima de esta zona de resistencia en estos momentos y recuperar este nivel que le permitiera reencontrarse, estar dentro de nuevo de este canal de largo plazo, pero no ha sido posible. Estuvimos durante más del 60% de la sesión por encima de este nivel, pero mostrando una debilidad evidente en todo momento y siempre pivotando, siempre intentando buscar el soporte en realmente esta zona técnica que hemos visto como realmente pues se ha comprobado que ha efectuado su función y realmente aquí hay una zona de alta negociación del precio. Aún así, en la parte final de la sesión pues perdimos otra vez este nivel y nos hemos posicionado claramente por debajo y cerramos claramente por debajo de este nivel. Por lo tanto, de cara al inicio de esta nueva sesión de negociación, yo os indicaría sobre todo precaución en operaciones alcistas. Nuestro sistema, por ejemplo, de divisas Prometheus ha estado sufriendo especialmente durante esta semana por este hecho, ¿vale? Porque es un sistema tendencial y esperaba la rotura de la tendencia y esta rotura no se ha producido. Especial precaución entonces en posiciones alcistas porque os podéis encontrar con otra fase parecida a esta en la cual pues veamos repetidos intentos de rotura que no tienen éxito para luego pues quizás volver a retroceder dependiendo también del contexto en el que nos encontremos, porque el euro dólar pues se está mostrando muy sensible a todos los hechos que están acaeciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. En el largo plazo podemos ver claramente cómo esta zona de resistencia ha hecho su función y por tanto deberíamos ver o deberíamos poder intuir quizás movimientos en este sentido. Si acercamos el gráfico, pues bueno, podemos ver aquí claramente lo que se está produciendo, ¿no? Fijaos en esta vela que nos deja aquí semanal, que muestra la potencia y la vigencia de esta zona de resistencia que, a pesar de que se haya superado por ciertos momentos, ha hecho que el par vuelva de nuevo por debajo y vuelva a cerrar por debajo, dejándonos una vela que indica claramente la presencia de esta zona de resistencia. Por lo tanto, en estos momentos el pronóstico más factible pues creo que puede ser que veamos un nuevo retroceso y veamos nuevas caídas desde esta zona de los 1.07, que parece ser una zona de techo, pues hasta zonas inferiores con un primer objetivo en los 1.0550, que podría ser pues bastante asequible en estos momentos, porque estaríamos hablando de unos 150 puntos, cuando recordemos que el euro dólar es un par que se mueve unos 230 puntos a la semana. Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a la libra dólar, una libra dólar en la cual hemos visto cómo seguía con el impulso alcista, ha seguido marcando máximos, ha marcado un máximo de 1.2680 prácticamente, a partir de ahí ha consolidado esa posición y nos quedamos en los 1.2550, pero siempre por delante de esta, digamos, pues directriz primaria de este impulso, más alejada, que es la de lo que nos marca el 1.2450 en estos momentos. A pesar de eso, un hecho significativo es que nos hemos posicionado por debajo de la directriz clara de este movimiento. Vamos a explicar ahora qué entendemos nosotros por directriz de este movimiento. Los que habéis seguido ya estos comentarios semanales ya creo que tendréis la idea clara, pero por si acaso lo vamos a volver a repetir y pues bueno, vamos a aprovechar esta circunstancia para que personas que se hayan incorporado luego a estos análisis semanales pues comprendan un poco la idea y el fundamento. ¿Qué hablamos por directriz del movimiento? Nosotros pensamos que las resistencias y los soportes no son, hay muy pocas resistencias o soportes estáticos, que son zonas muy significativas. El resto de resistencias y soportes son móviles, o sea, es decir, se van desplazando con el movimiento que se está produciendo en el precio. Y para marcar esas resistencias y soportes móviles, pues nada mejor que una media móvil.
Por lo tanto, nosotros utilizamos estas medias móviles para indicarnos la intensidad del movimiento. Por ejemplo, en este movimiento que hemos visto de la libra dólar, que tiene lugar a partir del 17 de enero, vemos cómo se produce esta rotura, y esa rotura en el principio es muy intensa, luego regulariza, depura este movimiento alcista, del cual hay algunos operadores que ya se salen en este primer impulso, pero aquí nos marca una clara directriz, que es esta media en este momento de 200 periodos. Esta directriz es la que funciona como soporte móvil, y vemos como aquí aguanta el precio y lo vuelve a impulsar hacia arriba. Aquí, aunque hay una perforación temporal, vuelve a aguantar el precio y lo vuelve a impulsar hacia arriba, y aquí aguanta el precio y lo vuelve a impulsar hacia arriba. Es decir, claramente la media, el periodo que marca, la directriz que marca la vigencia de este movimiento, en este caso es la media de 200 periodos. Esto está vigente hasta el día 26 de enero, en la cual en la fase final vemos que cierra ligeramente por debajo de esta directriz. Esto nos impulsa a tener dudas sobre la continuación, la prolongación de este movimiento alcista, por dos razones. Primero, por la perforación de esta directriz, como os hemos comentado, y la no recuperación de nuevo de este valor en zonas superiores, el cierre en zonas superiores. Y segundo, porque este cierre nos ha dejado muy alejados del máximo de este movimiento. Esto nos indica que aunque haya una reacción alcista de nuevo, difícilmente el máximo que nos marque esta reacción será superior a este máximo de aquí. Lo más probable es que sea un impulso que se agote por esta zona de aquí, nos deje un máximo inferior y por lo tanto nos esté dejando una figura de cambio de tendencia, una figura que llamamos 1, 2, 3, con máximos descendentes, y que nos puede indicar una tendencia a la baja que se confirmaría en el caso ya no de romper esta directriz del movimiento, que ya hubiera perdido su vigencia, sino la línea de soporte inferior en los 1.2450. Esta explicación en 2 minutos define, creo, muy bien el estatus actual del mercado y el sentimiento actual del mercado referido a la libra dólar. Si nos vamos en el largo plazo, podemos ver la explicación de toda esta situación con la vela semanal, una vela semanal que ha marcado una tendencia alcista, pero que nos ha dejado una zona de lo que se conoce como sombra por encima, superior, que ha llegado a marcar esta zona técnica en el largo plazo, pero que se ha visto rechazada de este nivel. Por lo tanto, este máximo que vemos aquí es lo que comentábamos, es un máximo de referencia, porque además es un máximo más también en el largo plazo, pero esos 26.80 quedan muy alejados de los 25.47. Por tanto, un movimiento tan contundente y tan prolongado para perforar esta zona en estos momentos, y dado además el contexto de la libra dólar, se antoja complicado. Por lo tanto, deberíamos esperar quizás y ver si se nos define este nuevo máximo menor que el 1.2680, y a partir de ahí prepararnos para un movimiento bajista, que lo que haría sería confirmar de nuevo esta situación y dirigirse hasta estos mínimos que ahora mismo pues marcan la referencia en los 1.19. Por lo tanto, hay un recorrido de 600 puntos en este momento a la baja, cosa que también nos daría un recorrido interesante, con una interesante relación riesgo-beneficio, dado que podíamos colocar un stop para cortos por encima de esta zona de los 24.50 y tener un objetivo bastante claro como mínimo en zonas de, pues ahora mismo, de 1.2380, y con una rotura clara de esa zona que creo que podía producirse, pues ya estaríamos mirando al 1.20 prácticamente. Por tanto, es un interesante movimiento que podríamos pensar de cara al medio plazo. Con el dólar yen hemos visto esta semana una ambivalencia, hemos visto una ida y vuelta, hemos visto un descenso que se producía en el primer tercio de la sesión, para después consolidar y recuperar de nuevo niveles que nos dejan prácticamente una semana neutra, con un cierre en la misma zona que la apertura, bueno, con una cierta recuperación. Exacto, ¿vale? Podemos ver aquí el diferencial, abrimos aquí, hemos cerrado aquí. Si vemos, intentamos coger un poco la perspectiva, vemos que este movimiento, este impulso alcista que hemos visto, si le queremos poner alguna pega, la pega que le podemos poner es que no ha roto el máximo de la semana anterior, que además veis aquí también cómo marcó un poco la consolidación de esta zona bajista. Entonces, en este momento nos estaríamos encontrándonos en una zona
podríamos marcar así. Exacto, ¿vale? Que estaría marcándonos un techo que ahora mismo pues podríamos estar definiendo casi como un triple techo. Por tanto, complicado en estos momentos operaciones alcistas si no son más allá de los 115,50 prácticamente, que es esta zona de techo que nos está definiendo el par de una forma pues bueno, bastante clara y bastante decidida. Esto hablando del corto plazo. Si nos vamos al largo plazo, bueno, pues esto nos viene a confirmar el movimiento que habíamos dicho de rechazo de esta zona de techo. Ha habido una ligera recuperación esta semana, podríamos ver otras recuperaciones que nos conducirían a intentar recuperar este nivel, pero ahora mismo con esta zona de triple techo que hemos visto, pues la duda es o se confirmaría la búsqueda de esta zona superior siempre por encima de los 115,50. En caso contrario deberíamos mirar a zonas inferiores y mirando los 110,50. Vamos a hacer una cosa, que es que vamos a recuperar cotizaciones, porque como podéis ver la plataforma a veces parece que no sé si pierde las cotizaciones o las elimina, pero a veces nos encontramos con este caso. El indicador no nos está funcionando bien, nuestro Bollinger Channel no nos está funcionando bien porque había perdido cotizaciones, ¿vale? Y no teníamos el histórico aquí. Ahora sí que ya lo tenemos perfectamente, ¿vale? Y podemos ver exactamente las indicaciones que nos da nuestro Bollinger Channel en el gráfico semanal. Lo dicho, tenemos aquí una importante zona de negociación en 115,50, que es la que nos va a marcar un poco pues la política que podemos seguir esta semana. Más allá de los 115,50 deberemos ir a buscar zonas superiores, que en este caso pues estarían marcados por los 117,40, y si no deberíamos mirar hacia zonas de 110 yenes. El dólar australiano. Con el dólar australiano pues hemos tenido una semana muy aburrida, muy lateral, que nos ha causado bastante daño en ese sentido, por lo que os comentábamos, porque bueno, la sesión anterior ya definíamos esta zona de techo, que además la marcamos en el gráfico con esta línea de 0,7615, y realmente pues ha hecho todo ese efecto, porque como podéis ver es que el par ni tan solo se ha acercado a testearla, es decir, ha mostrado un respeto absoluto por esta zona de resistencia, y lo que ha hecho ha sido suavemente acomodarse en la directriz más alejada del movimiento, la directriz de corte, el punto de corte, la que nos marca el punto de corte, no la directriz, porque la directriz sería esta, pero ya se nos ha posicionado encima del punto de corte. La directriz también ha suavizado, por lo tanto vemos cómo se ha agotado prácticamente este movimiento alcista que hemos visto, y por lo tanto pocas esperanzas de romper este nivel de los 0,7615. Cualquier movimiento alcista que nosotros desarrollemos en este momento no debe tener un objetivo más allá de los 0,7615, porque hay pocas probabilidades de que ese 0,7615 se vea superado. Por lo tanto, estamos jugando con un margen a favor de unos 80 puntos. Este es el margen con el que estamos jugando en estos momentos en el corto medio plazo, en posiciones alcistas. En cambio, tenemos un recorrido bastante más amplio en el caso del lado bajista, y además con un stop pues relativamente estrecho, porque hay un stop de seguridad en los 0,7615 más allá, pero podemos colocar un stop perfectamente en los 0,7590, por ejemplo, ¿vale? Buscando posiciones bajistas en este momento. Podéis ver que tanto dólar, euro, dólar, dólar yen y dólar australiano estamos en zonas de control que nos impiden trabajar de una forma cómoda en ambos sentidos del mercado, y esto es lo que debemos tener en cuenta. En el caso de la libra dólar, pues bueno, esto no es tan evidente y nos da quizás un poco más de margen, pero lo que es en estos tres pares, la cosa está complicada en estos momentos de uno de los lados del mercado, y esto es lo que tenemos que tener presente y tener en la cabeza en el momento en el que estemos operando. Si vemos el largo plazo, vemos como el par se ha acercado a esta zona de techo de este canal, como podéis ver aquí, y esto es lo que está provocando pues este agotamiento del impulso, una zona que ya ha demostrado su fortaleza durante el 2016, por tanto debemos tenerla
muy presente, y además dejándonos en este caso una vela semanal que indica pues la poca intención de atacar este nivel o niveles superiores por ahora a los 0,7615. En el caso del oro hemos visto una caída bastante contundente y continuada durante esta semana. Una caída que nos refleja el rechazo también de esta zona de control en la que cerró la semana anterior. Ha sido una caída prolongada, continuada. Ha ido perforando las zonas de soporte, las zonas de referencia. Veis aquí como la directriz del impulso alcista de anterior era, en este caso, una media superior, una media de 800 periodos. Por tanto, imaginaos la potencia que tenía este impulso alcista que hemos visto. Un impulso alcista que le permitió romper esta zona de los $1.170 por onza. Este impulso alcista finalizó, ¿vale? Funcionó como directriz, pero ha finalizado esta semana con una perforación directa que a veces es bastante habitual en el oro. Estas directrices, sobre todo de tan potentes y de tan, digamos, largo de tantos periodos, son difíciles de romper y normalmente pues llevan un tiempo de gestación del movimiento para realmente poder lograr esa perforación, ¿no? en otros pares, pero en el oro muchas veces es fulminante, y esto también pues es una característica propia de cada activo. En este caso se rompió como si fuera mantequilla, como podéis ver, y ha perforado y se ha colocado claramente por debajo, cerrando a los $1.191 por onza, y dejando también un poco atrás esta zona de los 1200 sobre la que he ido pivotando en las últimas sesiones semanales. ¿Esto dónde nos deja? Pues nos deja cerca de los $1.170 por onza, nivel también psicológico y nivel de soporte en el largo plazo, que es sin duda la zona por la que va a transitar o a la que se va a acercar, creo yo, en esta próxima semana y en estas próximas semanas, en las cuales lo que debería hacer sería consolidar esa posición y tener una zona de desarrollo lateral en esa posición para ir consolidando, para ir acumulando posiciones al alza, y entonces sí intentar un nuevo impulso que le permita de nuevo atacar ese 61,8 FIBO de largo plazo, que es el que veis dibujado aquí, ¿vale? Que es esta línea de aquí, que contiene el 61,8 del histórico movimiento alcista de largo plazo, periodo 2003-2010 del oro. Esta ha sido la foto que hemos visto en el mercado durante esta semana. Una semana que, como os hemos comentado, ha sido una semana interesante, movida, con muchas luchas y con muchos pares complicados, pero es una semana en la que se aprende muchísimo sobre los mercados, con la situación, con el desarrollo que hemos visto. Ahora os vamos a dejar con el activo de la semana, un activo de la semana que es nuestro Dow Jones, un Dow Jones en máximos históricos, un Dow Jones que ha marcado los 20.000, y vamos a ver un poco cómo ha marcado esos 20.000 y la situación actual en general del mercado norteamericano. But that's how I'd like to end, returning to a sacred morning, ash to earth. Y para ello vamos a utilizar nuestra plataforma de trading, una plataforma donde concentramos todas nuestras herramientas de trading. Es una plataforma de acceso totalmente gratuito, a la cual os podéis suscribir de forma instantánea, pulsando nuestro link en la web, que os llevará a vuestra pantalla de login, y aquí pues os podéis registrar mediante el link que hay aquí abajo. Solo es necesario vuestro correo electrónico simplemente, y con eso podréis acceder a todas las herramientas. Bueno, parece que no hemos sido muy hábiles a la hora de introducir nuestro password. Esto pasa a veces, vale. Ya estamos dentro de Trading Desktop. Lo primero que vemos es nuestro espacio de trabajo, donde vemos un poco pues las novedades que hay en las diferentes secciones del Trading Desktop. Tenéis un vídeo explicativo de cómo funciona Trading Desktop y de todas las herramientas que podéis utilizar aquí, insisto, de forma gratuita, y tenéis siempre pues el último artículo que hemos publicado en nuestra web, en forexperiences.com, ¿vale? Tenéis aquí además links a pues vídeos de información, exacto, ¿vale? Sobre cómo trabajar con esta herramienta. Vamos al grano y vamos a ver cómo ha funcionado el mercado, cómo ha funcionado en concreto el Dow Jones. Para esto vamos a utilizar una de las aplicaciones que tenemos, que es nuestro
nuestro visor de gráficos, en el cual podéis pues prácticamente trabajar con un montón de activos y ver exactamente cómo funcionan. Para ello pues nos vamos a posicionar buscando el Dow Jones. Este es gráfico anual, gráfico diario. Vamos a ver un poco, que nos dé un poco perspectiva, y además vamos a ponerle, para ver un poco la validez o la intensidad de este movimiento, nuestra línea de avance descenso. Muy bien. Vamos a trabajar además con un graficador. Perfecto. Bien, tenemos el Dow Jones. Hecho destacable de esta semana. 20.000. ¿Vale? Esto es lo que ha hecho que el Dow Jones se pusiera en todos los titulares de prensa. Tenemos aquí una importante zona de soporte, aquí otra importante zona de soporte, ¿vale? Con distintos mínimos que siempre han pues hecho, ¿vale? Esta zona que está a este nivel, que hubiera impulsos alcistas. Por tanto, está clara la tendencia alcista, ¿no? Siempre que hemos marcado un mínimo ha venido un impulso de mucha intensidad que ha vuelto otra vez a generar esa tendencia alcista. Ahora estamos en los 20.000 puntos. Unos 20.000 puntos que vemos que están acompañados de una forma pues bueno, bastante fiel por la línea de avance de descenso. Es decir, cada vez hay más acciones del Dow Jones que se están entrando en dinámica alcista. Esto es positivo, indica un poco la robustez del movimiento, eso es cierto. Vemos cómo pues bueno, se ha marcado este máximo que vemos aquí, este máximo marcado en los 20.000 puntos. Sí, ahora vamos a hacer al revés, vamos a acercar nuestra lupa lo máximo posible. Uy, vamos a ver. Vale, ahora. Vale. Hemos visto como el impulso realmente esta semana ha sido un impulso contundente. Toda la semana el Dow Jones ha estado subiendo. La razón por la que está subiendo, bueno, pues es la que os indicamos muchas veces, ¿no? Bueno, yo creo que son la visión clara de que Trump, si algo va a hacer seguro, va a ser reducir los impuestos. Tenemos aquí una rotura clara que además se ha hecho con un gap de este nivel de los 19.970 puntos, que es un nivel claro, un nivel de referencia, un nivel importante, ¿vale? Entonces, tenemos este Dow Jones en un histórico de una alza histórica de los 20.000 puntos, que indica pues realmente esta dinámica positiva en el mercado. Es una subida muy directa, por tanto, si tenemos un suelo en este nivel de los 19.600 puntos, y a partir de ahí el siguiente suelo de una cierta entidad pues está más abajo de casi los 18.000. Por lo tanto, hemos visto una subida muy importante del Dow Jones en el periodo que va desde noviembre hasta la fecha actual. Seguimos, por lo tanto, en una dinámica alcista clara, y el mercado sigue subiendo. Deberíamos ver si esto, vamos a ver si tenemos por fundamentales. Exacto, vamos a ver. No está disponible con esta combinación. Qué pena, porque lo que estábamos buscando es realmente que nos mostrara algún indicador de fundamentales en el cual pues podríamos ver la relación que hay entre los beneficios de las compañías y realmente esa cotización, de ese precio que vemos que se está expresando en el mercado, porque bueno, esto también nos podría indicar realmente la fiabilidad, digamos, de este movimiento en este sentido, ¿no? No conseguimos cargar ninguno, es una pena, porque nos daría una información pues muy interesante, pero veo que no tenemos ninguno de los indicadores. Qué pena. Vale, bueno,
códigos, no. No, supongo que claro, esto está a nivel de acciones, pero no a nivel de índices. Una cosa que deberíamos investigar realmente es si esto viene acompañado también de un aumento de los beneficios o es un movimiento, digamos, meramente, entre comillas, especulativo. Vamos a añadirle, vamos a ver qué tal nuestro amigo, si conseguimos recuperarlo. Vamos a buscar el SP500. Este no nos ha funcionado. Este es el que no nos ha funcionado. No nos ha funcionado. A veces el problema es que no funcionan ciertos códigos. Al final ya hemos solucionado el problema. Como podéis ver, ya hemos colocado nuestro índice, el SP500. Vamos a colocarle también el Nasdaq. Vamos a ver. Vaya, bueno. Parece que esto ahora lo han limitado, ¿vale? Y no podemos poner más indicadores. Bueno. Vemos el SP500, vemos Nasdaq, ¿vale? El mercado parece que va en la misma dirección y proporcionalmente pues incluso se comporta mejor que ese SP500, por tanto, pues bueno, debemos estar atentos, insisto, a los movimientos que pueda haber en el mercado norteamericano, los movimientos sobre todo de Donald Trump, porque están marcando la agenda, las posibles noticias sobre guerras comerciales, etcétera, etcétera, porque esto va a influir seguro en el mercado, pero por ahora lo que marca la tendencia pues es esa más que probable reducción de los impuestos. Y como último, pues vamos a ver también un poco, compararlo con el Russell 2000. Vaya, otra vez, es verdad, nos hemos olvidado. Vamos a quitarle el volumen, vale, y vamos a meter el Russell 2000. Vale, Russell 2000 también, como podemos ver, sigue un poco con la misma dinámica, aunque el Russell 2000 veis que nos está marcando pues esta zona de techo que veis aquí, ¿eh? La dinámica es más parecida a la del Dow que no a la del Nasdaq, que sí que el Nasdaq pues ha tirado bastante más para arriba. Pero bueno, podéis ver aquí un poco la dinámica de los mercados norteamericanos. Vamos a cerrar echándole un vistazo a el cruce con el yuan. Un cruce con el yuan que vemos como pues está también anticipando pues marejadilla, ¿no? Está anticipando marejada y pues marca una inestabilidad en el precio muy clara desde principios de 2017, cosa que ha hecho que el yuan, pues bueno, la cotización bajada desde los 9 prácticamente hasta los 6, es decir, cuidado porque es un 30% de caída, ¿eh? Esto que estamos viendo aquí es un 30% de caída. Por tanto, vemos aquí como los mercados están atentos y están vigilando todos los acontecimientos. Una posible guerra comercial con China, evidentemente, tendría un impacto en la moneda, aunque esta moneda no fluctúa del todo libremente, sí que hay una parte que está fluctuando libremente, por lo tanto, bueno, pues todos los activos o toda la gente que tenga activos en China, especial atención también a los movimientos que pueden haber en los próximos días. Esto además se junta con que, creo yo, la situación económica de China pues es algo preocupante en ese sentido y por lo tanto podemos ver hechos significativos en este 2017 referidos al gigante asiático y debemos estar también atentos en este aspecto. Pues creo que nada más, ya hemos visto, yo creo que en bastante extensión, todo lo que había por ver. Lo dicho, venimos de una semana de cierta contención.
los gráficos nos marcan una quizás prolongación de esa cierta contención, sobre todo al alza. Recordad que nosotros hemos trabajado con cruces con el dólar, por lo tanto lo que veremos seguramente es una nueva vuelta a las alzas en el dólar, con un dólar alcista. Esta semana se ha parado esa progresión, ese fortalecimiento del dólar, pero podríamos seguir viendo ese fortalecimiento en las próximas semanas. Es más probable eso, que no veamos movimientos al contrario, porque estamos en ese sentido en zonas técnicas de control en muchos de los activos, y esto es lo que nos debe hacer actuar con precaución. O sea que actuar con precaución ahí fuera, mucha tranquilidad, mucha calma, mucha reflexión. Cualquier duda, nos vemos en forexperiences.com. Un saludo, Homo Traders.